Isótopos carbono 13 y cambio climático, mediciones en bosques nublados. El objetivo principal será entender el cambio climático y su relación con las variaciones en las concentraciones de isótopos, de tal manera que se pueda entender cómo el cambio climático hoy en día afecta a los ecosistemas de bosque nublado utilizando los registros isotópicos. Los bosques nublados son ecosistemas complejos que involucran amplias redes tróficas tanto de fauna como de flora. En Colombia, según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, los bosques andinos se sitúan a una altitud entre 1000 y 4000 metros sobre el nivel del mar y se localizan a lo largo de las tres cordilleras, la Sierra Nevada de Santa Marta, la Sierra de la Macarena y la Serranía del Darién. La temperatura en estos ecosistemas es en promedio de 14 grados centígrados y las precipitaciones varían entre 1500 a 1600 milímetros anuales. Actualmente, solo un 4% de los bosques de niebla iniciales siguen en pie. La destrucción de estos paisajes se debe en su mayoría al aumento del pastoreo de ganado vacuno y ovino y también cultivos de papa. Otra de las razones de disminución de los bosques nublados es la quema periódica para evitar el nacimiento de los pastos, impidiendo la recolonización de los bosques. En Colombia, entre las décadas desde 1985 a 2005, hubo una disminución de la cobertura de bosques de 7 millones de hectáreas a 6 millones de hectáreas, indicando una tasa de deforestación de 0,63% anual. Los isótopos son átomos con el mismo número de protones y electrones, pero tienen un número distinto de neutrones, lo que incide en el valor de la masa atómica para un mismo número atómico. Los isótopos estables se conocen como aquellos que no se desintegran con el tiempo y son los más abundantes en la naturaleza. Además, son los correspondientes a los elementos ligeros, los cuales incluyen el hidrógeno, carbono, nitrógeno y oxígeno, que a su vez son los mayoritarios en la naturaleza. Las aplicaciones de los isótopos estables más habituales son en el campo de la paleoclimatología, arqueología, ciencias forenses, calidad alimentaria, agronomía, cambio climático, geoquímica y caracterización isotópica de sustancias. La presencia de isótopos carbono 13 en el suelo se debe por una acumulación de minerales que cae sobre la parte superior de la hojarasca y el aumento de la presión que se viene dando con el tiempo la transforma en rocas sedimentarias. El proceso de acumulación en plantas toma valores de concentración isotópicas que oscilan entre el 6% y 34%, dependiendo del ambiente en el que se ubiquen. Por ejemplo, las algas silíquenes tienen valores entre 12% y 23%. En cuanto a la acumulación en la atmósfera, el 7% de dióxido de carbono equivale a isótopos carbono 13. El isótopo carbono 13 equivale al 1,11% de todo el carbono natural existente en la Tierra. Alrededor del 98,9% del carbono corresponde al carbono 12. Ahora bien, ¿qué pasa si el cambio climático se puede medir por medio de los cambios en las concentraciones isotópicas? Al entender las extinciones masivas y las causas bajo las cuales se dieron estos eventos, sería posible asimilar un poco más la situación actual del planeta. Al lograr asemejar los eventos que pasaron hace millones de años, podríamos entender que se nos está acabando el tiempo. Han habido 5 extinciones masivas en la historia de la Tierra, una en el Ordovícico, en el Devónico, en el Pérmico y también en el Triásico-Jurásico, y luego en el Cretácico-Terciario, la cual extinguió a los dinosaurios. Es muy difícil asimilar esa cantidad de tiempo, estamos hablando de 4.600 millones de años de historia terrestre. Si uno toma esa cantidad de tiempo y lo coloca en un reloj de 24 horas, ¿dónde se coloca el hombre en ese reloj? Apenas unos segundos antes de la medianoche. Hace 65 millones de años un asteroide causó una extinción masiva, pero cuando hablamos de una sexta extinción es muy fácil identificar la causa, nosotros. Todas las extinciones han presentado como causa común el incremento radical de dióxido de carbono. Hoy en día vivimos en la era del antropoceno, en la cual el hombre ha empezado a dejar su huella en los registros fósiles, y en la cual se han alcanzado los niveles más altos de producción de dióxido de carbono, preocupación común de muchos científicos. El incremento en las concentraciones de dióxido de carbono ha aumentado las temperaturas del globo y la acidificación de los mares, generando que los casquetes de hielo se derritan y se produzca un escape descontrolado del gas metano, encerrado en estos. Además de esto, se producen momentos drásticos de sequía, consecuencia de que las precipitaciones terrestres disminuyen. El registro bioestratigráfico de diferentes eras y que envuelven una representación clara de la datación de extinciones masivas que lideraron a la finalidad de hasta el 90 a 95% de las especies han ayudado a conocer la historia de un planeta. Gracias a estos registros se ha logrado identificar que cuando las concentraciones de isótopos aumentan, se presenta una disminución de temperaturas provocando un congelamiento terrestre y disminución de los niveles del mar. A su vez, se da una captación elevada de metano en los casquetes de hielo formados. Finalmente, se registra una disminución en los niveles del mar.
Por otro lado, al disminuir los índices de concentraciones isotópicas, se registra un aumento de temperaturas, provocando el derretimiento de los casquetes y asimismo la liberación de metano y aumento de los niveles marítimos. En primera instancia, es importante recordar el importante papel que los ecosistemas de bosques nublados cumplen en una compleja red trófica que cada día desaparece aceleradamente. Los bosques nublados son parte inminente del balance hídrico que sale desde los páramos y llegan hasta los hogares de los ciudadanos. Por medio de la creación de nuevos manantiales, la escorrentía presente en los árboles, ramas y hojas contribuye a incrementar el caudal de ríos y quebradas que vienen de los ecosistemas de los páramos. Sin embargo, como efecto común del periodo antropoceno, está llegando a su fin. Una de las razones de su desaparición de estos ecosistemas son los grandes cambios a los cuales están siendo sometidos por el cambio climático. El fenómeno del cambio climático tiene el poder de hacer cambiar la precipitación de los ecosistemas, sus temperaturas, entre otras características. Dado el balance que existe en los bosques nublados, los fuertes cambios pueden someter a estos ecosistemas a eventos de presión que posiblemente llevaría a su extinción por falta de adaptación. Es por esto que es necesario entender qué tan rápidamente está sucediendo este fenómeno de cambio climático y qué tanto está afectando las características de estas zonas por medio de estudios isotópicos. La gráfica muestra los registros isotópicos a lo largo de un siglo de estudio en un bosque de Pinea avis. En el año de 1940 a 1952 se registraron las temperaturas más altas que ha sufrido el país y a su vez se reportaron las fluctuaciones más bajas en los registros isotópicos del carbono y el oxígeno, llegando a caer hasta un 2.5% en el caso del oxígeno y cerca de un 1% en el caso del carbono. En el caso de las mediciones de los anillos de los árboles, en esta época de altas temperaturas se registra un crecimiento lento y poco pronunciado, comparado a los registros a temperaturas normales. Este estudio demostró la relación que tienen las concentraciones isotópicas y la temperatura, y su incidencia sobre el crecimiento vegetal. Finalmente, estas gráficas son una representación de los valores de la precipitación neta y las concentraciones de isótopos de hidrógeno de las muestras de precipitación tomadas en el bosque tropical montano nublado en Veracruz, México. Para el análisis de isótopos estables se instaló un tubo de recolección en un punto específico de muestreo. Por medio de esta toma de datos se demostraron que los valores de los isótopos estables están sujetos a la variación estacional durante el año. Según el estudio, los isótopos estables del agua muestran una concentración isotópica menor en épocas húmedas y una concentración mayor en épocas secas. Por lo tanto, a mayores cantidades de precipitación se espera una concentración isotópica menor.